Hola, hoy venimos con un tutorial nuevo. Esta hermosa mochila es muy fácil de tejer, es muy rápida de entender y realmente queda muy bonita la combinación de colores. ¿Recuerdan este fondo? Ya lo hicimos en un tutorial anterior y la clienta nos pidió este diseño para ese fondo. Entonces empecemos con el paso a paso. Dejo en la descripción el enlace para las personas que no saben cómo se hace el pompón. Los dejo en la descripción, igual que el cordón. ¿Listo? Entonces empecemos con el paso a paso. Dejo también en la descripción los materiales, la cantidad de material que utilizamos para esta hermosa mochila. Por favor, suscríbanse a mi canal, por favor, manita arriba. Es muy importante que siempre le den un me gusta a los videos, por favor. Activar la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y empecemos con el paso a paso. Bueno, vamos a empezar el cuerpo de la mochila. Yo saqué 7 motivos de 38 puntos cada uno. Si ustedes van a hacer lo mismo, tienen que completar 168 puntos. Si no lo quieren de 7 motivos, solo de 6, pues multiplican 38 por 6 para que aumenten los puntos que necesitan para sacar los 6 motivos de 38 puntos. ¿Listo? Los 38 puntos se dividen así: 8 negros, 4 azules, 10 fucsias, 2 azules, 10 rosados, 4 azules. Acá empieza nuevamente el motivo. Entonces hasta acá tengo 38 puntos divididos de esta forma. Entonces eso van a hacer ustedes: 8 negros, 4 azules, 10 fucsias, 2 azules, 10 rosados, 4 azules, 10 negros, y así van a repetir hasta terminar acá, donde terminé yo. Terminé con 4 puntos azules y me quedan 2 azules libres, por eso tienen que ser 268. Recuerden, siempre tienen que darles 2 puntos más porque para empezar la siguiente vuelta. En estos 2 puntos yo voy a hacer corrido el negro. Esta vuelta se las voy a enseñar. 2 puntos negros, y sobre los 8 negros que tengo voy a hacer 8 puntos blancos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos negros. A mí me gusta contar en las primeras vueltas porque de eso depende cómo nos quede el diseño. Si se nos pasa un punto, cuando estemos avanzados nos vamos a dar cuenta que nos hizo falta el punto. Entonces eso es lo que debemos evitar, siempre contar al menos la primera vuelta para que ustedes tengan claro que sí están los puntos que necesitan, que no les falte ni les sobre puntos. Bueno, acá vamos a correr el azul. Este diseño se trata de correr los colores sobre el fucsia por este lado. Así nos tiene que quedar. Acá voy a hacer fucsia hasta el último fucsia, los 2 azules, empiezo rosado y dejo 2 rosados libres para correr el azul, recuerde. Y voy a hacer esta parte que hice acá, esto mismo voy a hacer con esto. Voy a terminar esta vuelta y ya les enseño para no alargarles tanto el video. Bueno, ya terminé la segunda vuelta, así como les estaba mostrando: 2 negros, 8 blancos, 2 negros, 4 azules, y en esta parte hice solo 8 fucsias porque los 2 primeros los hice con azul. 2 azules, estos van a seguir siendo 2 azules, acá 8 rosados para que me quede igual que este, para que queden 2 rosados libres para hacer los azules, y seguimos haciendo esta parte para empezar el diseño que va en tono beige. Voy a enseñarles cómo metí acá el beige. Igual, 8 en los 8 blancos voy a meter los beige, pero entonces
hago 2 negros sobre azul, hago solo 3 blancos, no voy a hacer los 8, solo voy a hacer 3 para que me quede espacio para los 2 beige. 2 blancos, 3 blancos en el primero y voy a hacer 2 tono beige encima de blanco. 1 y 2 y haré 2 blancos para separar los beige. 1 y 2 y vuelvo a repetir los 2 beige. 1 y 2. Me queda un blanco libre para hacer los 3 blancos. Eso es todo. Estoy abriendo acá el segundo diseño. El primero es el que estoy haciendo con fucsia y con rosado, y este es el segundo diseño. Es muy sencillo el diseño de esta mochila o de este zuzú. Es muy fácil de hacer. Quise enseñarlo porque sé que tengo nuevos suscriptores, sé que hay personas que apenas están empezando a aprender. Estos nudos no pasa nada, los dejamos en la parte de atrás y luego los vamos a cortar, no se van a notar siquiera, ¿listo? Cuando tengan sus hilos estos nudos simplemente lo pasan para la parte de atrás y luego lo cortamos. Sé que tengo personas que están apenas empezando a hacer sus primeros proyectos, entonces este tipo de diseño o de motivo es muy fácil porque es repetitivo, entonces lo pueden sacar muy fácil. Yo voy a avanzar. Esta parte es muy sencilla, simplemente van a colocar 2 azules sobre los 2 primeros fucsias y vamos a disminuir hasta que nos queden solo 2 fucsias acá. Acá siempre serán 2 azules, acá igual. Entonces vamos a dejar 2 rosados libres para hacer el azul corrido. Y así nos tiene que quedar esta vuelta. Yo voy a avanzar un poco más para no hacerles tan largo el paso a paso, ya que es muy sencillo. Entonces nos vemos más adelante y ya les digo que he avanzado. Bueno, yo ya avancé bastante con la mochila. Recuerden, empezamos con 2 beige, 2 blancos, 2 beige, los 3 blancos, los 2 negros y así hemos avanzado. Así como estamos disminuyendo el fucsia y el rosado, así estamos aumentando el beige. Es muy sencillo. Yo quise mostrarles hasta acá para que ustedes no se me vayan a perder, que tengan claro cómo tienen que avanzar y cómo tiene que verse la mochila en el momento que ustedes la lleven en este tamaño. Ya la mía está tomando forma de platón. Si se dan cuenta, está quedando preciosa, está quedando grande. Quiero también mostrarles que ya empecé la siguiente vuelta, donde ya estoy tapando los fucsias y los rosados con azul. Yo voy a avanzar esta vuelta y les voy a enseñar cómo empiezo la otra vuelta, para que ustedes tengan claro los pequeños detalles que van saliendo. Acá estoy aumentando beige, igual voy a seguir lo mismo, 2 blancos, aumento 2 beige sobre blanco y voy a tapar esto. Eso era lo que quería mostrarles hasta este punto, lo hermosa que se ve, lo grande que está quedando y lo bonito de los colores que estamos combinando. Ya nos vemos para continuar con nuestra mochila. Bueno, esta vuelta se las quiero mostrar porque ya metí aquí el negro. Es muy sencillo, pero quiero que lo vean para que no se me vayan a equivocar, ¿listo? En la explicación anterior les enseñé que ya habíamos metido el azul tapando el fucsia y el rosado y que seguimos avanzando con el beige. Vamos a seguir avanzando con este beige todavía unas vueltas más. Aquí ya metí el negro, es muy sencillo, simplemente hacemos lo mismo. 3 blancos, recuerden que acá siempre estamos haciendo los blancos, 3 blancos ahí, y a partir de el primer punto azul vamos a tejer negro. Entonces los 2 blancos están tapando el negro y quedó un blanco sobre blanco, y todo esto que está en azul lo vamos a hacer en negro. Eso es todo lo que vamos a hacer en esta vuelta.
todo lo vamos a tapar en negro hasta el último azul. Quería mostrarles esta partecita para que les quede claro. Así nos tiene que quedar y seguimos aumentando los beige. En esta vuelta tengo 2, 4, 6, 8, 10 beige. ¿Listo? Voy a terminar esta vuelta y les muestro cómo voy a hacer la siguiente para que no se vayan a perder con los detalles. Bueno, yo ya empecé esta vuelta. Recuerden que les había enseñado esta vuelta donde teníamos 10 negros. Y acá ya estamos metiendo nuevamente el fucsia y el rosado. Voy a enseñarles. Esta parte se aumentó todo beige, dejando solamente un blanco. Recuerden que estábamos trabajando haciendo los 3 blanquitos, pues ya no vamos a hacer los 3 blancos. Ya en esta parte solo vamos a hacer un solo punto blanco y vamos a hacer los 2 primeros negros sobre negro. 1 y 2. Vamos a hacer los 2 fucsia. Recuerden siempre guardar los hilos, jalar un poco el hilo de atrás para que no se nos vaya a notar. 1, 2. Y vamos a hacer 2 azules para separar el fucsia del rosado. Así como viene este camino, esto es lo que quiero que se note. 1, 2 y los 2 rosados. Realmente es muy sencillo, pero yo se los enseño para que ustedes no se me pierdan y para que comparen, que ustedes miren si el de ustedes va igual, si les falta puntos, si les sobra puntos. Recuerden que cuando trabajamos puntos negros es muy fácil que nos saltemos un punto sin darnos cuenta. ¿Listo? Si la van a trabajar así como yo la he trabajado, en este momento tendrían que tener 10 negros acá. Y hacen 2 negros, 2 fucsias, 2 azules, 2 rosados, 2 negros. Listo, eso es lo que tienen que hacer. Y acá en el primer blanco solo van a hacer un blanco. Recuerden que ya estamos aumentando los beige. Entonces en esta parte no nos da espacio para hacer los blancos porque como no los corrimos, por lógica solo nos queda espacio para uno, aumentando los 2 beige acá. Así tienen que continuar esta vuelta. La siguiente también se las voy a enseñar. Es muy sencillo, pero sí quiero que lo entiendan bien para que no se me pierdan y que puedan comparar con el trabajo que ustedes están haciendo. Ya nos vemos en la siguiente vuelta. Quiero mostrarles esta parte. Acá cuando ya tenemos 6 hileras de beige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, igual que acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, en todos tenemos 6 hileras de beige y hemos terminado esta vuelta. Acá donde metimos los 2 fucsias, 2 azules, 2 rosados. En este momento vamos a pasar toda una línea blanca hasta acá al centro. Acá al centro del diseño. Y aquí vamos a hacer 2 puntos negros. Solo voy a hacer 2 puntos negros. Y voy a continuar con la línea blanca hasta acá. Recuerden que esta parte es un cuadro, entonces hasta acá. Yo la voy a terminar y ya les muestro qué hago en esta parte. Bueno, ya di la línea blanca, 2 negros, la línea blanca, estamos acá en este cuadro. En la otra vuelta vamos a hacer 2 fucsias, 2 azules, 2 rosados, porque empezamos nuevamente el diseño. Entonces vamos a repetir esto que acabamos de hacer, lo vamos a hacer acá arriba, luego lo cerramos con negro y empezamos con 2 fucsias, 2 rosados y vamos aumentando hasta terminar el diseño. ¿Listo? Yo voy a adelantar porque es un motivo repetitivo, entonces ya con esta parte pueden sacar la siguiente. Igual, cuando adelante un poco más, quiero mostrarlas para que ustedes tengan la idea y puedan comparar cómo va su mochila y cómo está quedando la mía, para que no tengan dudas y para que se guíen mejor. Pero eso es todo. Voy a pasar la línea blanca, 2 negros, línea blanca, y en la siguiente vuelta voy a empezar con esta cantidad de beige, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Luego me quedarán 10, 8, 6, 4, hasta que tenga el total de 2 beige. ¿Listo? Eso es lo único que vamos a hacer, repetirlo a partir de este, porque este es el centro de nuestro diseño. Voy a avanzar y ya nos vemos para comparar cómo nos está quedando. Bueno, yo ya he avanzado bastante.
quise mostrárselas en este tamaño para que ustedes se hagan una idea qué tan grande está quedando y qué tanto he subido con este primer motivo que aún no lo he cerrado. Cuando cierre este será el primer motivo cerrado y tendré este a la mitad. ¿Listo? Entonces quise mostrarles esta parte porque yo lo dejé así. Entonces yo sé que está bien explicada, pero también sé que la idea del paso a paso es sacar de dudas a las personas que están aprendiendo. Entonces acá vamos a meter nuevamente el negro y el azul. Estaríamos haciendo esta vuelta, 2 negros, todo esto azul, 2 negros, listo, y estamos cerrando este. Si se dan cuenta, hemos avanzado en el cerrado de este motivo beige. Solo voy a hacer 2 negros ahí sobre blanco y voy a pasar con azul todo el negro. Eso es todo lo que tenemos que hacer en esta vuelta. Quise mostrarla para que no se me confundan, porque cuando ya está realizada y está avanzado el trabajo no se nota tanto qué es lo que se hace. Recuerden que yo siempre trato de explicar para las personas que apenas están aprendiendo en el mundo del crochet. Yo sé que también tengo suscriptores muy avanzados en todo esto del arte de tejer, pero todos los días tengo personas nuevas que tienen muchas dudas para empezar. Entonces quiero es eso, que no tengan dudas y que realmente puedan sacar un trabajo, que realmente se sientan tranquilos, que sí están haciendo bien las cosas. Eso es lo que quiero. Que no se me afanen, que no crean que les va a quedar diferente a los trabajos que yo hago. No. Si siguen los pasos que yo les doy, sus trabajos quedarán iguales o mejores. Siempre podemos mejorar lo que vemos o lo que aprendemos. Bueno, aquí ya pasé. Eso es todo lo que hay que hacer en esta parte, encima del cuadro. Eso es todo. Vamos a seguir avanzando los 3 blancos, a disminuir este beige hasta que nos queden 2 puntos como acá. Listo, eso es todo lo que vamos a hacer. Igual trataré de estarles explicando alguna vuelta que vea un poco complicada para que no se me vayan a perder, y nos vemos más adelante. Bueno, yo avancé bastante. Realmente es un diseño muy fácil de hacer y es muy repetitivo, entonces avancé y avancé. Quería explicarles, en esta parte me quedaron 10 puntos negros, en esta parte solo me quedaron 8. Recuerden que el azul tengo 4 a este lado, 4 a este lado. El beige solo tengo 3 a este lado, 3 a este lado. Entonces por lógica este me quedó de 8 y este me quedó de 10. Entonces este diseño lo saqué solo de 4 blancos. En la segunda vuelta solo coloqué 2 y acá dejé 3 negros y 3 para que me quedara este pequeño diseño en cintura. Eso es todo, no he hecho nada diferente. Recuerden que el primer o el último motivo siempre queda diferente. A mí me quedó acá de 6 puntos azules, es porque este diseño siempre va a quedar un poquito diferente. Si a usted le queda igual 6 puntos azules o le queda menos, no pasa nada. Este pequeño diseño siempre va a quedar con alguna pequeña diferencia, pero no pasa nada. No se nota mucho, si se dan cuenta es algo que poco o nada se nota. Realmente sabemos las personas que lo estamos tejiendo, pero no es algo que vaya a dañar el diseño de la mochila. Entonces pues no es más. Esto es todo. Creo que está bien explicada, no creo que se me pierda en el camino. Esta parte la expliqué claro, igual que acá, es lo mismo. Recuerden que acá no queda un punto blanco sino 2, porque este tiene 3 blancos, este tiene 4. Acá en el blanco queda un solo blanco y ya sigue el punto negro. Acá sí quedan 2 y sigue el punto negro. Recuerden eso. Que no vayan a confundirse en esta parte. De resto no es más por el momento. Con eso terminamos el paso a paso y nos vemos pronto en un tutorial nuevo. Por favor, suscríbanse a mi canal, compartan mi contenido, manita arriba, activen la campanita. Siempre tienen que activar la campanita de notificaciones para que YouTube les envíe las otras partes cuando hago un tutorial de 2 o 3 partes. Y les dejo en la descripción
el enlace para el fondo. Las personas que no han hecho el fondo, les voy a dejar en la descripción para que lo realicen. Entonces, sin más, nos vemos pronto en un tutorial nuevo.